Bienvenidos estudiantes a la semana 20 de la estrategia Aprendo en Casa. En esta oportunidad tenemos tutoría y orientación educativa con el título de la sesión Poniendo en práctica mi inteligencia emocional. ¿Cuáles son las competencias que vamos a trabajar? Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, se desenvuelve en entornos virtuales de las TIC. ¿Cuál es el propósito de la sesión? Que las estudiantes y los estudiantes reconozcan la importancia de fortalecer tu inteligencia emocional, expresando sus emociones y sentimientos de manera asertiva. Este trabajo tienen que ustedes guardarlo en su portafolio. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de entender, poder controlar y modificar los estados emocionales que, que los demás o nosotros sentimos. La inteligencia emocional no es reprimir las emociones, sino es saber controlar las emociones, saber dirigirlas y saber también equilibrarlas en nuestras expresiones. Entonces podemos decir que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros para identificar y poder manejar nuestras emociones de tal modo de tener un ritmo de vida tranquilo y equilibrado y tener buenas relaciones con las demás personas de nuestro entorno que interactúan diariamente con nosotros. Para seguir ahondando en el tema, nosotros tenemos una historia de Víctor de la ciudad de Lima y que ustedes lo van a escuchar por la radio o si no, yo les voy a enviar el audio, ustedes tienen que escucharlo. Víctor es un chico que vive en un condominio multifamiliar y su entorno familiar es muy acogedor. Entonces, en el espacio con su familia, en el ambiente social, él juega, se siente muy bien con sus primos, sus primas, hace sus tareas. Cada integrante de la familia son distintas, también entiende, su modo de pensar, su modo de ser y se relaciona cada día con ellos. Pero como sabemos, el contexto y elemento social no es fácil, entonces ya tuvo problemas ya con sus familiares, con sus primos, han discutido y algunas veces también con sus papás. Entonces Víctor pregunta a su mamá, ¿no? ¿Qué debe hacer para eso? Y su mamá le dice que debe averiguar qué es la inteligencia emocional y debe trabajar en ello. Entonces él se pone a buscar qué es la inteligencia emocional en Internet y también para que lo ponga en práctica. Trabaja algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo se desarrolla? Y esta información lo ayudó mucho. ¿Por qué? Porque le permitió identificar sus estados emocionales y el de los demás, conectar emocionalmente con las personas, también reducir los niveles de estrés o frustración. Todo ello hace posible establecer y promover una sana convivencia. Víctor dice que al desarrollar su inteligencia emocional ha generado cambios positivos en él y en su forma de relacionarse con las personas, particularmente con su familia. Después de que ustedes han escuchado la historia de Víctor, van a contestar 3 preguntas de manera opcional. ¿Te ha pasado o viene pasando algo similar a lo que le pasó a Víctor? ¿Cómo lo has afrontado? La segunda pregunta es, ¿crees que es importante conocer y sobre todo desarrollar nuestra inteligencia emocional? ¿Conoces alguna estrategia o técnica para fortalecer o desarrollar tu inteligencia emocional? ¿Qué son las emociones? Son mecanismos que nos ayudan a relacionarse con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática. Son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Por ejemplo, el miedo provoca un aumento del latido cardíaco que hace que llegue más sangre a los músculos, favoreciendo la respuesta de huida. Las emociones son propias del ser humano. Se clasifican en positivas y negativas. Veamos acá. Todas las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas. Las emociones son energías y única energía que es negativa es la energía estancada. Por esta razón, es necesario expresar las emociones negativas retenidas que puedan desencadenar en problemas mayores. Acá ustedes, chicos, no podemos desconectar o evitar las emociones. Cualquier intento por controlarlas
a través del consumo del tabaco, el alcohol o otra droga, puede generar problemas más importantes que a largo plazo. Otro es, podemos aprender a manejar con nuestros estados emocionales. Entonces las emociones son la forma inmediata que tenemos una reacción ante un estímulo. No son ni buenas ni malas, simplemente es cómo nosotros expresamos esas emociones. Acá tenemos las emociones básicas, que es el miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría, tristeza. Miedo, anticipación de una amenaza o peligro, real o imaginario, que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Alternativa, ¿qué vamos a hacer? Nos sirve para adaptarnos de un peligro y actuar con precaución. Veamos otra emoción, alegría, por ejemplo, sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando conseguimos algún deseo o vamos cumplida alguna ilusión. ¿Y la alternativa cuál sería? Nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Acá, pasos que debemos tomar en cuenta para fortalecer nuestra inteligencia emocional. Primero, ¿qué es? Identifica tus emociones y reacciones. Reconocer qué estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, ante qué circunstancias y cómo reaccionamos. Y para ello hay que prestar atención a lo que sentimos con sinceridad. Lo segundo, no juzgues ni tengas miedo a tus emociones. No existen emociones buenas ni malas, son parte natural de nosotros. Las emociones nos brindan información de lo que nos está pasando y permite reaccionar de acuerdo a las situaciones que afrontamos. Sentir pena, cólera, vergüenza, miedo, otras emociones es natural. Lo importante es reconocer lo que estamos sintiendo y regular nuestra conducta de respuesta frente a lo que estamos sintiendo para no hacer daño a las otras personas. Tercero, aprender a identificar el lenguaje corporal y sus mensajes. Es un punto que muchas veces no tomamos en cuenta. Cada emoción se expresa en un comportamiento o reacción en nuestro cuerpo, por ejemplo. Cuando alguien está ansioso, suele moverse de un lado a otro o comerse las uñas, o quizás le tiembla el cuerpo, o cuando alguien está enojado, molesto, quizás eh, es- puede tener los brazos cruzados o puede gritar. Identificar una expresión corporal o cómo reacción conductualmente cuando tenemos una emoción intensa nos ayudará a regular estas conductas y gestionar nuestras emociones. Cuarto, comunicar asertivamente nuestras emociones. Esto es importante. Una vez que hemos identificado nuestras emociones, hay que procurar comunicarlas de manera asertiva sin afectar a las personas. Puedes dejar claro que algo te incomoda o te ha incomodado, pero sin necesidad de herir los sentimientos de las personas. Eso te permitirá dejar una postura clara sobre tus emociones sin romper la sana convivencia. Es mejor expresar de forma adecuada los sentimientos que guardar esas emociones que luego pueden expresarse de manera explosiva afectando a los demás. Ahora la actividad, poniendo en práctica lo aprendido sobre la inteligencia emocional. Primero, lo que deben hacer es elegir una situación donde haya sentido una emoción muy fuerte. Puede ser miedos, ira, alegría o tristeza. Luego, van a describir las reacciones que tuvo tu cuerpo en esa emoción. Puede ser tu presión, tu respiración, los latidos de tu corazón, tu temperatura, el tono de tu voz. Luego ustedes van a dibujar un emoticón para expresar esa emoción. La pregunta 4 es, ¿qué pensamientos tuvieron al ocurrir dicha emoción? Y luego, de acuerdo a lo estudiado, ¿cómo podemos fortalecer y regular nuestras emociones? Y la metacognición van a realizar cómo se sintieron, qué les pareció y para qué les sirve lo que han aprendido. Recordemos que la inteligencia emocional comprende las emociones, utilizar las emociones, manejar las emociones y percibir las emociones. Eso sería